Buenos días. Bueno, me llamo Luis Fernando González y voy a presentarles mi proyecto final, que es la generación de una microestructura artificial EVR por sus siglas en inglés, un elemento de volumen representativo. Bueno, la introducción es la siguiente. El análisis microestructural por medio de elementos de volumen representativo RVE se convierte en una herramienta útil a la hora de caracterizar un material. En este proyecto se mostrará paso a paso la generación de un RVE usando las técnicas enseñadas en clase, así como los videos y los tutoriales que el profesor nos ha compartido. Los objetivos. Entonces el objetivo general es realizar la identificación de fases de la microestructura de aceros de fase dual a partir de un procesamiento digital de imágenes, logrando obtener un RV. Esto se hará con las herramientas dadas en clase. Los objetivos específicos es emplear las herramientas digitales enseñadas en clase, realizar un procesamiento digital de imágenes en un software que permita el procesamiento de las imágenes obtenidas en SEM. Bueno, para el proyecto voy a explicarles el material que seleccioné con la ayuda del profesor. El material seleccionado fue un acero DP, que significa fase dual, el cual es un acero avanzado de alta resistencia, AHSS por sus siglas en inglés, que es Advanced High Strength Steel, muy usado en la industria automotriz. Este tipo de aceros se caracterizan por tener una mayor resistencia a la fluencia que los HSS, que son los High Strength Steel, y en algunos casos una elongación mayor, como se observa en la figura de la izquierda. Acá, como podemos ver, pues la elongación no es tan grande como los HSS, pero el esfuerzo a la fluencia sí es mucho mayor. Los aceros de doble fase son aceros compuestos por una fase de martensita y una matriz de ferrita, como se puede ver en la imagen de la izquierda. Si notan, la ferrita es la que es clara y la martensita es la que es oscura. Poseen bajo contenido de carbono y se obtienen a partir de la transformación martensítica. La elongación y la resistencia a la tracción para diferentes tipos de aceros AHSS, donde se muestra a los aceros de doble fase con porcentajes de elongación entre el 10 y el 40% y resistencias a la tracción superiores a 490 megapascales. Estas propiedades son superiores respecto a los aceros convencionales, los cuales, a pesar de poseer elevados porcentajes de elongación, su resistencia a la tracción no llega a superar los 300 megapascales. Por ejemplo, en esta gráfica de esfuerzo de formación para 3 muestras de acero de doble fase a diferente fracción de volumen de martensita y tamaño de grano de la fase ferrita, donde se evidencia la mejora a la respuesta mecánica del material. Si notan, el acero A tiene 16.1% de volumen en fracción con un tamaño de grano de ferrita de 8.6 y ofrece un esfuerzo último cercano a los 600 megapascales, mientras que el acero C, que tiene más martensita en fracción de volumen, ofrece un esfuerzo último cercano a los 710 megapascales. Entonces, esto nos dice que el esfuerzo mejora al incrementar el volumen de fracción de martensita. En la siguiente imagen podemos ver que el acero de doble fase se usa mucho en la industria automovilística, ya que tiene una alta resistencia a la tracción y tiene una muy buena respuesta al impacto y alta ductilidad en comparación con los aceros convencionales. Los aceros doble fase generalmente se usan en las jaulas de seguridad de los vehículos, que requieren alta dureza y ductilidad para resistir el impacto ante choques, donde el material puede absorber grandes cantidades de energía, por ejemplo en caso de una estrellada o un volcamiento. Bueno, como lo mencioné anteriormente, los aceros de doble fase son aceros compuestos en una matriz de ferrita dúctil y poseen bajo contenido de carbono. Entonces acá se puede ver las distintas fases. Entonces vemos la martensita,
que es la oscura, y la ferrita, que es la que se ve más clara. Bueno, el profesor Rodolfo me facilitó 3 imágenes metalográficas de aceros DP, de las cuales escogí la que yo consideré que era la que estaba más clara y la que mejor se podía trabajar. Acá podemos ver la escala que tienen las imágenes metalográficas dadas por el profesor. Bueno, ahora para la obtención del elemento de volumen representativo vamos a hacerlo en 3 fases. La fase 1 es el análisis metalográfico para la caracterización de la morfología. La fase 2 son parámetros estadísticos de la morfología de los granos y fases del material. Y por último, la fase 3, que es la generación y visualización de la RVE. Bueno, lo primero que yo hice fue recortar la imagen original para que no se viera la escala, y creando una nueva copia y manipulándola con un programa de procesamiento de imágenes, en este caso GIMP, lo que hice fue buscar tener una imagen con un contraste más alto y en donde se pudiera distinguir las fases, los granos y los límites de grano. Luego de esto se exportó la imagen recortada, que es la que no tiene la escala, y con el programa lo que hice fue ir a colores, niveles, y ajusté las flechas de tal modo que quedara dentro del espectro de color de la imagen, moviendo pues las flechitas. Esto me permitió obtener una imagen mucho más clara, en donde puedo ver los granos tanto de ferrita, que son los granos blancos o claros, como los granos de martensita, que son los oscuros. También podemos ver de forma más clara los límites de grano. Para la caracterización microestructural, tal y como se enseñó en el curso, usaremos ImageJ. Este programa nos permite analizar la imagen que acabamos de mejorar, usando escalas microscópicas para poder diferenciar los granos y sus límites, así como realizar mediciones de área, las cuales necesitamos para poder obtener los datos necesarios para crear nuestro volumen, nuestro elemento de volumen representativo. Estando en ImageJ, lo primero que haremos es exportar la imagen original para poder usar la escala de la fotografía SEM. Lo que hice fue ir a la herramienta de línea y trazar una línea sobre la escala de la imagen para que el programa relacione esta línea con una medida, esta línea amarilla que se ve acá abajo a la derecha. En este caso, la línea mide 25 micras, y así poder trabajar todas las imágenes que voy a utilizar con esta escala. Para esto vamos a Analyze, Set Scale, y le indicamos que la distancia conocida es 25 micras. En el mismo programa abrimos la imagen que acabamos de mejorar en GIMP, o sea, la imagen que no tiene escala y que tiene el contraste mejorado. Nos dirigimos a Process, Find Máxima, y damos clic en Exclude Edge Máxima para que los bordes de grano no sean cortados con los granos interiores de la imagen. Selecciono partículas emectadas y cliqueo en previsualización para que el programa me identifique los granos. Asimismo, debemos cambiar el valor del Prominec de tal forma que el programa, al presionar OK, me muestre un punto sobre cada grano, ya que así sé que el programa me está contando la mayoría de granos de la imagen, tanto de ferrita como de martensita. Yo probé varios números y consideré que con 50 en Prominec la gran mayoría de granos estaban siendo identificados. El resultado fue el de la siguiente imagen. Aquí podemos ver que el programa ha excluido todos los granos de la orilla de la imagen y me ha identificado la mayoría de granos, pero ese programa por sí solo no puede identificar cuáles son los granos de ferrita y cuáles son los granos de martensita. Como podemos ver en esta comparación, el programa ha hecho un buen trabajo, pero ha omitido algunos granos y bordes de granos, por lo que vamos de nuevo al programa GIMP. En este programa abrimos la imagen que acabamos de procesar. Primero coloreo los bordes de grano que se ven de color negro con un color gris. Abrimos como capa la imagen a la que le modificamos el contraste, y usando la herramienta de opacidad disminuimos la opacidad en la imagen que nos identificó los granos y realizamos las correcciones, ya sea borrando bordes de grano o granos mal identificados.
Luego cambiamos el color por negro y comenzamos a llenar de este color todos los granos de martensita para posteriormente poderlos identificarlos en ImageJ. Como vemos, pues la martensita es oscura, entonces por eso es que yo pongo la imagen con una opacidad menor para poder como calcar la martensita. Entonces voy coloreando la martensita. Ver cómo se contrastan las dos imágenes gracias a la opacidad de una y se colorea completamente la martensita. Entonces guardé la imagen coloreada. Volvemos a ImageJ, importamos la imagen que acabamos de colorear y vamos a Image, Type y convertimos la imagen en una imagen de 8 bits. Luego, de forma independiente para la martensita y la ferrita, vamos a Image, Threshold y manipulamos las barras de tal forma que la martensita se alumbre completamente de rojo, y cuando esto pase le damos en OK para que solo me queden los granos de martensita de color blanco y así el programa pueda contar y sacar sus áreas. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo quedaron solo los granos de martensita completamente blancos. Así se le facilita al programa contarlos y sacar sus áreas. Luego vamos a Analyze y analizamos las partículas. Seleccionamos la opción Outlines, Display Results y Clear Results. Damos OK. Él me va a generar un conteo de los granos con su área en micras cuadradas. Guardamos este archivo y realizamos el mismo paso para la ferrita. Ahora viene el análisis estadístico. Para esto ya no necesitamos usar los programas de manipulación y análisis de imagen. Vamos a Excel e importamos los datos obtenidos de números de granos y áreas de la ferrita y la martensita. Hallamos el diámetro equivalente para cada área hallada, el μ, la desviación estándar, o sea el sigma, ya que debemos usar una distribución estadística log normal, ya que no hay posibilidad de que exista un tamaño de grano negativo y necesitamos que las colas de la campana estén todas dentro de un rango positivo. Los diámetros equivalentes se les sacará el logaritmo natural y μ será el promedio de los logaritmos que acabamos de hallar. La desviación estándar sigma responde de la siguiente fórmula, la cual se saca también con los valores del logaritmo hallado. Por último, hallamos los puntos de corte mínimo y máximo. Esto depende de μ y de sigma y del valor máximo y mínimo hallados en los logaritmos. Luego, usando la fórmula de Excel de log normal, verificamos la distribución de nuestros datos y graficamos diámetro equivalente versus log normal para que nos muestre la probabilidad de cada valor obtenido. Calculamos la fracción volumétrica de las fases, esto es sumando el valor de todas las áreas de cada fase y dividiéndolo en la suma del valor total de las áreas de ambas fases. Con los valores de μ, sigma, los puntos de corte mínimo y máximo, la fracción de empaquetamiento y las gráficas de la distribución, pasamos a la generación de nuestro elemento de volumen representativo. Para esto usamos un programa llamado Dream.3D. Con este programa usaremos los siguientes filtros y cada filtro deberá configurarse. Acá en la imagen se pueden ver los distintos filtros que tenemos que usar. Primer filtro que tenemos que usar es Stat Generation. Este es el más importante de todos, ya que es donde ingresaremos los datos obtenidos estadísticamente. Insertamos μ, el sigma y los puntos de corte mínimo y máximo, así como el factor de empaquetamiento, el tipo de estructura que será cúbica y los ángulos de Euler. Esto se hace primero con la ferrita y luego con la martensita. Se crean los datos y se pasa al siguiente filtro. En este paso, pues la verdad tuve algunos problemas con la gráfica y tal como explicaba el tutorial de video que el profe nos facilitó, pues puso unos valores diferentes en los puntos de corte mínimo y máximo para que la distribución quedara parecida a la que me dio en Excel. El filtro número 2 escoge el tamaño de la estructura. Por defecto está en 128 cubos o elementos finitos, cada uno con una medida de 0.25 micras. Como veremos al final, este valor, o sea 0.25 micras, tuve que manipularlo varias veces hasta que logré un elemento de volumen representativo adecuado, ya que al principio el programa me está dando valores incoherentes.
En el tercer filtro solo tengo que indicar que tanto la ferrita como la martensita sean elipsoides. En el cuarto filtro debo activar que las fronteras sean periódicas. Y en el quinto filtro completo los objetivos que me solicitan. Esto es muy fácil. Doy clic en los objetivos y los busco en la parte superior derecha del programa en Data Structure. El filtro 6 me indica si quiero que la ferrita se comporte como una fase de precipitado para que se parezca lo más posible a una estructura real. En el filtro 7 se debe seleccionar almacenar el arreglo de características de la superficie. Adicional a esto, seleccionar todos los objetos faltantes como se realizó en el filtro 5. En el filtro 8 se seleccionan las iteraciones para asignar las direcciones cristalográficas. Y el filtro 9 es para asignar colores al elemento volumen representativo que se generará. Se deben llenar los objetivos faltantes. En el filtro 10 generamos el archivo que vamos a correr en el programa ParaView, que es el programa que nos generará el elemento de volumen representativo. Luego damos en Start Pipeline y esperamos hasta que el proceso termine. Por último, usando el programa ParaView, importamos el archivo generado y creamos nuestro elemento de volumen representativo. Así, vamos a File, Open e importamos el archivo generado con Dream.3D. Luego damos en Aplicar y cambiamos la vista de cubo a Surface y luego de Solid Color a Faces. Así vemos nuestro RVE final. Bueno, cuando ya corrí el programa y me dio el elemento de volumen representativo, me dio muy raro porque me dio casi todo en ferrita, que es lo azul, y martensita lo rojo, pero es que veo muy poquita martensita y se supone que es más o menos el 20% de volumen. Luego pues empecé a manipular las iteraciones en el programa y pues ya me dio un poquito mejor, pero me dio como si fuera como si la martensita estuviera en todas las esquinas del cubo, que me pareció muy extraño. Luego de esto cambié el número de iteraciones y la subí a 300, pero en el tamaño de las micras de los elementos finitos decidí subirla a 20 y pues ya empezó a tener más forma mi elemento de volumen representativo. Seguí manipulando las iteraciones, seguí manipulando el tamaño del cubo y a lo último me dio un cubo como más acorde a lo que estaba buscando, pero el proceso en el computador realmente se demoró más de 2 horas y media cuando empezó a iterar, pero fue el mejor resultado que obtuve. Realmente no sé por qué, estuve mirando las fórmulas en la parte estadística están bien, las repetí, las miré muchas veces y no sé por qué el programa Dream.3D pues no me generaba bien mi elemento de volumen representativo. Bueno, acá está parte de la bibliografía que usé y muchas gracias por su atención.